Hola, hoy vamos a hablar de la película Un gato callejero llamado Bob, basada en el libro del mismo nombre y basada en hechos reales. James es un músico callejero que intenta ganarse la vida tocando la guitarra y cantando. No tiene dónde vivir ni pasar la noche, a menudo se ve obligado a buscar comida en los contenedores de basura. Los transeúntes le rehuyen, ya que le ven como un vagabundo corriente, excepto porque siempre lleva una guitarra consigo. Pero ese no es el mayor problema de James. En el pasado sufrió una grave adicción a las drogas, pero actualmente está enganchado y no tiene intención de volver a las andadas. James quiere empezar una nueva vida, pero se queda solo con sus problemas. Sus allegados no se relacionan con él debido a su desagradable pasado. Un día, cuando James buscaba de nuevo un lugar donde dormir, su antiguo compañero Buzz le sugirió que se subiera a su coche y se relajara un poco. James intentó dejar las drogas, pero al final desistió. No se dio cuenta de que estaban sentados en el coche de otra persona y a la mañana siguiente fueron descubiertos por el propietario del vehículo. Buzz consiguió escapar, pero James no pudo ser despertado. Sufrió una sobredosis y despertó en el hospital. Su médico de cabecera le informó de que apenas le habían sacado del otro lado del mundo. Además de estar intoxicado, a James le diagnosticaron hepatitis. James promete no volver a enloquecer y vuelve a merodear por la calle. Sin embargo, en ese momento se encuentra con su conocido, que le ayuda a resolver el problema. Ella le ofrece un lugar donde vivir, a pesar de su cuestionable pasado, pues sabe que James tiene buen corazón y cree en él. James encuentra un hogar y está entusiasmado con este nuevo comienzo. Su conocida se asegura de que está bien y se dispone a marcharse. James se lo agradece de todo corazón, ya que se ha convertido en la persona más cercana a él. Al quedarse solo, James se alegra como un niño, ya ha olvidado lo que es el agua caliente y una cama caliente. Antes de irse a la cama, oye ruidos extraños en la cocina y piensa que han entrado ladrones. Resulta que un gran gato pelirrojo se había colado por la ventana. James le sirve un poco de leche y piensa que el gato se ha perdido. Por la mañana intenta averiguar con los vecinos si alguien ha perdido al gato pelirrojo. Pero nunca encontraron a los dueños. Convencido de que alguien buscaba a la mascota, James la dejó marchar. Siguió tocando la guitarra para los transeúntes durante el día y vio a su padre con su nueva mujer. James intentó hablar con su padre y le propuso pasar juntos las Navidades, pero este solo le hizo un gesto de despedida, dándole algo de dinero. Le dijo que podrían verse en otra ocasión, quizá en Nochevieja. Tras volver a encontrar al gato, esta vez herido, James se fijó en una extraña vecina llamada Bitty, que pasea a sus perros todos los días. Le invitó a entrar en casa y se ofreció a ayudarle. Ella le dio una tarjeta de visita de una clínica veterinaria donde podía obtener una consulta médica gratuita. Resultó que el gato quería llamarse Bob. La chica resulta ser alérgica a los animales. James le agradece su ayuda y se dirige con Bob a la clínica. Allí tuvieron que esperar hasta la noche debido a la enorme cola que había, pero finalmente Bob recibió ayuda. James tuvo que gastar lo que le quedaba de dinero en medicamentos y faltó a la cita con el médico. En casa, intenta durante mucho tiempo medicar a Bob sin éxito. Acudió en su ayuda Bitty, que lo consiguió sin dificultad. Tienen una charla sincera. James habla del divorcio de sus padres y de cómo vivió con su madre durante mucho tiempo, ya que su padre nunca le visitaba. Al crecer, James viajó por todo el mundo. Aún dudaba en admitir su adicción. A la mañana siguiente fue a ver a Will, que estaba descontento por haber faltado a la cita anterior. James habla tanto del gato como de su encuentro con Bitty. Belle está preocupada por él, pues teme que se emocione y estalle. Pronto James volvió a visitar la clínica veterinaria, donde Bob fue sometido a todos los procedimientos necesarios. James está pensando en encontrarle a Bob un buen dueño que realmente pueda cuidar de él. Mientras tanto, Bob vive con él y James empieza a sentir que ha hecho un amigo de verdad. Ahora ya no se siente tan solo. Un día, cuando James se fue a trabajar con su guitarra, Bob le siguió e incluso consiguió colarse en el autobús sin que nadie se diera cuenta. James tuvo que llevarse a Bob con él.
Los demás pasajeros están encantados con el gran gato pelirrojo. Cuando James caminaba por la calle, Bob se subió a su espalda y todos los transeúntes se giraron y le sonrieron. Y algunas personas incluso se hicieron fotos con ellos. La gente estaba fascinada con Bob. Esta vez James reunió a una gran multitud de gente a su alrededor y todos disfrutaron escuchando sus canciones. Y Bob siempre estaba cerca y atraía la atención de todo el mundo. James y Bob consiguieron ganar mucho dinero. Y una anciana se acercó a ellos después de la actuación y compartió una historia sobre su gato pelirrojo, que ya no está. Le quería mucho y le echaba mucho de menos. Todo esto era observado por Buzz. La vida de James empezó a mejorar. Bob y él cenan juntos. Siempre está hablando con su nuevo amigo. Cuando se disponían a salir para actuar juntos una vez más, James se encontró con Buzz, que tenía muy mal aspecto. Le pidió dinero y James le dio un poco, pero le dio su palabra de que Buzz solo lo gastaría en comida. También le pidió a su antiguo compañero que no le molestara más. Se acercaba la Navidad. Tras la actuación, la anciana le regaló a Bob unas latas de comida para gatos y una bufanda de punto a rayas. De vuelta a casa, James se encontró con Betty y acordaron cenar juntos en su casa. Al día siguiente, James fue al supermercado con Bob. El gato solía sentarse sobre sus hombros y no tenía miedo de la gente. James no deja de pensar en Betty y decide comprarle un ramo de flores. Mientras volvían a casa, James vio a Buzz, que estaba inconsciente en la carretera. James intentó hacerle entrar en razón. Betty acudió corriendo en su ayuda, y pronto llegaron los médicos y se llevaron a Buzz en una ambulancia. Pero no tenía pulso. En casa, se produce una conversación franca entre Betty y James. Betty admitió que su querido hermano sufría de adicción y falleció en su casa a los 28 años. Era un buen artista, y hay cuadros suyos colgados por toda la casa. En su siguiente cita, James afirma que está listo para dejar la medicación por completo, pero Will insiste en que tiene que seguir tomándola. James le revela que su antiguo compañero Buzz falleció hace poco de una sobredosis y que no quiere acabar con ninguno de los dos. James pasa la Navidad con Bob y Betty, e intercambian regalos y se divierten. Más tarde, en el parque, James le dice a Betty que quiere visitar a su padre en Nochevieja, aunque se da cuenta de que no se alegrará de su compañía. Decidido, James va a ver a su padre. Le acompaña Bob. Antes de entrar, James observó a través de la ventana cómo vivía su padre con su nueva familia. Desde fuera, su vida y su hogar parecen perfectos. Cuando su padre se abre a él, enseguida queda claro que James no es bienvenido. Su compañía desagradó especialmente a la nueva esposa de su padre, Hilary. Le pidieron a James que se marchara porque esperaban invitados. Pero antes de marcharse, Bob, asustado por los niños, había conseguido desordenar la casa. James, junto con Bob, se marchó con sentimientos frustrados. Le amargaba que su padre no le necesitara. James y Bob siguieron actuando. La gente empezó a reconocerlos por la calle y los trataban con gran calidez. Pero un hombre les echó encima un perro, y James hizo todo lo posible por proteger a Bob. Otras personas también le defendieron. Comenzó un altercado e intervino la policía. Aunque no fue culpa de James, le prohibieron actuar durante 6 meses. Además, Betty vio a James comprando en la farmacia medicamentos fuertes para aliviar el síndrome de abstinencia. James intentó darle explicaciones, pero no quiso escucharle. Pero James, aunque ya no podía vivir de la música, no se rindió y encontró un trabajo. Ahora vendía revistas en la calle. Su fiel amigo Bob seguía sentado sobre sus hombros, así que la gente estaba deseando acercarse, hacerse fotos y comprar revistas. Un día, un hombre se les acercó y se presentó como periodista, diciendo que quería escribir un reportaje sobre ellos. Pero algunos compañeros de trabajo de James, por celos, contaron a su jefe que James supuestamente vendía revistas en su local y le quitaba clientes. Por ello, James fue suspendido durante 1 mes y volvió a quedar en la indigencia. Intentó hablar con Betty una vez, pero ella seguía muy alterada. James y Bob no tenían nada que comer, e incluso tuvieron que visitar lugares que daban almuerzos calientes a los sin techo.
Con el tiempo, James empezó a aparecer en lugares poco llamativos, pero Betty lo descubrió y le gritó que podía ser detenido en cualquier momento. Volvió a intentar dar explicaciones a su amiga, pero ella se marchó. Betty estaba muy preocupada por James y no soportaba verlo sufrir durante años con la adicción que había dejado a su hermano. James volvió a trabajar como una excepción. Siguió vendiendo revistas, atrayendo a multitudes hacia él. Un día se le acercó una mujer con un niño y le dijo que quería comprarle un gato. A lo que James le contestó que él no vende amigos. Mientras discutían, un perro persiguió a Bob. James corrió para alcanzarlo, pero pronto perdió de vista a Bob. Lo buscó hasta bien entrada la noche, pero se vio obligado a volver solo a casa. James no podía dormir y estaba muy preocupado por su amigo. En la siguiente cita de Well, no encuentra asiento. Han pasado 2 días y aún no hay rastro de Bob. James teme que le haya pasado algo. No puede comer, dormir ni tocar la guitarra, porque ha perdido al ser más cercano del universo. En la siguiente escena vemos a una mujer que trabaja en una publicación comentando con un colega un clip de internet, que ha reunido millones de visitas. Los protagonistas de este vídeo son Bob y James. La mujer dijo que la historia era digna de un libro. Mientras tanto, James no podía asimilar lo ocurrido y se culpaba a sí mismo por haber perdido a Bob. Incluso estuvo a punto de perder la cabeza y volver a las andadas. Pero en el último momento pudo parar. Cuando entró de la calle a la casa, encontró a Bob de espaldas a él a través de una ventana entreabierta. James lloró de felicidad y empezó a abrazar y besar a su gato. No tardó en informar a Beth de que estaba dispuesto a dejar la medicación. Aunque Beth le había explicado que sería muy duro, James estaba preparado para dar el paso. Antes de empezar, atravesó la puerta y se lo contó todo a Betty. Cuando estaba a punto de irse, su amiga salió a verle. Ella le perdonó y le dijo que le llevaría comida a James durante los próximos días, ya que no podría salir de casa en muchos días. James sufría el síndrome de abstinencia, pero gracias a Bob pudo superarlo. Ahora estaba completamente libre de su adicción. En la siguiente recepción, Beth le había dicho lo orgullosa que estaba de él. James no sabía cómo agradecérselo, porque era la única que había creído en él y le había dado una oportunidad de salvar la vida. La vida estaba mejorando y Betty iba a irse a casa de sus padres porque ahora no estaba viviendo su vida. Antes de marcharse, le dio a James un regalo conmemorativo, le dejó una nueva dirección y un número de teléfono, y le dio una carta que le había dejado un agente literario cuando James no estaba en casa. Se reunió con agentes literarios que le sugirieron que escribiera un libro sobre Bob. Pero antes de empezar a trabajar con ella, James decidió reunirse con su padre. Le dijo que estaba completamente acabado y se disculparon mutuamente por todo. Después de eso, comenzó una extensa escritura en el lanzamiento del libro de James y Bob. Un gran número de fans se reunieron en el lanzamiento del libro, incluyendo a su padre. James contaba a sus lectores cómo había tenido una oportunidad en la vida gracias a su mejor amigo Bob y al apoyo de la gente que creía en él. Y mientras James estaba repartiendo sus autógrafos y los de Bob, podemos ver cómo se le acerca el verdadero James Bowen, que es el hombre con el que transcurre esta historia. La voz en off continúa contándonos que el libro Un gato callejero llamado Bob salió en 2012 y se convirtió en un éxito de ventas. James y Bob se mudaron de una vivienda social a su propia casa y juntos empezaron a recoger donativos para animales y personas sin hogar. No olvides poner un pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevos episodios y estar al día de todas las novedades.